Sobre esta roca edificaré mi iglesia y ni las puertas del infierno prevalecerán contra ella. ¿A qué le suena eso? A confrontación. No estamos en una fiesta, estamos en una batalla, en una lucha. La iglesia fue creada con el fin de mostrar el reino de Dios que ha venido aquí a la tierra. Y ese reino siempre se va a confrontar. Por eso decíamos hace un par de semanas que si tu fe no produce confrontación, no es fe verdadera. Si tu fe no choca con algunas de las cosas o con muchas de las cosas que este mundo cree y practica, no es una fe verdadera. La fe verdadera choca con los principios que este mundo se inventó en su afán de sacar a Dios de la ecuación de la vida y de generar sus propias creencias, y la fe viene a recuperar ese terreno. Por eso hoy quiero hablar de algo que le ha hecho mucho daño a esta revolución, y titulé a esta reflexión del día de hoy: fe muerta. Paz de Cristo, hermano. ¿Cómo se llama? Fe muerta. Y para eso quiero invitarlo a que vaya conmigo ahí a la carta de Santiago, en el capítulo 2 y versículo 26. Vamos a leer este pasaje como una parte crucial del mensaje. Sin embargo, vamos a estar estudiando todos los versículos de este capítulo a partir del versículo 14 hasta el 26, que es donde vamos a leer en un momento más, para poder hablar de este tema y poder ver qué es lo que la Biblia dice con respecto a la fe que está muerta. ¿Cómo es una fe muerta? ¿Cómo se ve una fe muerta? ¿Y cómo afecta a esta revolución que Dios nos llamó a vivir? Santiago capítulo 2 versículo 26 dice así, en el nombre de Jesús: pues así como el cuerpo está muerto si no tiene espíritu, también la fe está muerta si no tiene obras. Paz de Cristo, hermano. Así también la fe está muerta si no tiene obras. Quiero invitarle para que cierre sus ojos ahí un minuto. Vamos a pedirle a Dios que Él nos hable, que sea su palabra, hermano, la que fluya a nuestro corazón, porque cuando Él habla con claridad. A veces yo me enredo, ¿verdad? Ni yo solo me entiendo. Pero si Dios nos habla hoy, vamos a poder entender cuál es el mensaje que Dios tiene para nuestra vida en este día. ¿Te parece? Cierra tus ojos ahí donde estás y digámosle juntos: gracias, Señor. Gracias porque nos permites estar en tu casa una vez más. Gracias porque nos permites reunirnos para adorarte, y gracias porque nos permites una vez más poder acudir a tu palabra para seguir creciendo en el conocimiento de tu voluntad, para que podamos, Señor, ser transformados en nuestro entendimiento, que hoy nuestro pensamiento sea renovado, porque como tu palabra lo dice, es la única manera de ser verdaderamente transformados. Que hoy mi mente sea renovada, que hoy mis pensamientos sean renovados, que mis convicciones sean refrescadas, porque quiero ser transformado un poco más a tu imagen, a tu semejanza, y poder cumplir con tu voluntad en todas las cosas. En el nombre de Jesús, amén. Les decía hace un momento que este concepto de la fe muerta ha sido una de las cosas que más daño le ha hecho a la iglesia y al mundo entero. Una fe nominal, una fe que solamente hablamos, una fe que solamente decimos tener. ¿Sabe? Desde un principio la Biblia, o la voluntad de Dios y la fe, se entendió de una manera completa. No solamente filosófica, no solamente de pensamiento, sino que la fe en un principio, cuando se estableció, se traducía siempre en obediencia. Si nosotros vamos al Antiguo Testamento, que es donde se sentaron las bases para lo que después vendría a ser el Nuevo Testamento, todo lo que Dios le enseñó a la iglesia, podemos ver una fe que siempre se traduce en obediencia, en obras. Sí, tal vez en un principio la obediencia se trasladaba hacia las obras de la ley. Y de ahí es que yo creo que de repente viene la confusión, porque muchos dicen: bueno, es que Dios ya nos liberó de las obras de la ley. Y es verdad, pero no nos liberó de la obediencia. Amén.
no nos liberó de las obras, nos liberó de las obras de la ley, porque las obras de la ley lo único que hacían era condenarnos, dice Pablo. Era mostrarnos lo incapaces que éramos para poder agradar a Dios. Y después se abre otro camino, y ahí en la carta de Pablo a los Romanos habla explícitamente acerca de este nuevo camino que es el de la fe. ¿Cuál es el problema de repente con eso? Que con el tiempo el discurso comenzó a degenerarse. ¿Cómo? Que la fe terminó siendo solamente un pensamiento o algo que se podía decir. Cuando la fe estaba en manos del pueblo de Israel, que tenía un trasfondo a través de la ley, se entendía que la fe tenía que producir obediencia. Y luego cuando viene el nuevo pacto, la fe se expandió al mundo gentil y trastocó la vida de la cultura en ese tiempo, que era la cultura de los griegos, la cultura grecorromana, que fue en ese tiempo donde la gran mayoría de los principios que están en el Nuevo Testamento se escribieron. De repente como que la creencia se mezcló un poco con el pensamiento griego, que todo es muy espurio, todo es muy de pensamiento, ¿verdad? De filosofía, de la mente, de pensamientos, y perdió de vista un tanto esta parte práctica, esta parte vivencial de la obediencia, que es la fe. Se perdió esa parte y se quedó solamente como un pensamiento. Y hoy en día muchos cristianos todavía vivimos con esa confusión, en que la fe solo es algo que tengo que decir, en que la fe solo es para declarar palabras, la fe es solo una convicción que está dentro de mí, y que si bien es cierto, esa fe es suficiente para salvar. Y aquí es donde tenemos que ser muy cuidadosos en entender qué papel juegan las obras y la fe en la salvación. La Biblia deja muy claro que en el nuevo pacto en el cual tú y yo estamos, las obras no pueden salvar a nadie. Amén. ¿Estamos claros en eso? Que la salvación es solamente a través de la fe. Esa parte tiene que quedar muy clara. Nadie puede hacer absolutamente nada para adquirir su salvación. Es solamente a través de la fe. Pero no quiere decir que las obras estén exentas de la fe. No se necesitan para salvación. La fe es la que nos salva, pero no se elimina la necesidad de que la fe se traduzca de manera correcta. Porque si bien las obras no nos salvan, las obras demuestran la fe, que es la que nos salva a final de cuentas. ¿Sí me voy explicando más o menos? Este asunto está complicado, no está tan sencillo. Yo espero poder explicarlo bien, pero es importante que lo entendamos, porque hay quienes se van a un extremo y hay quienes se van al otro. Hay quienes dicen: no, la pura fe salva, yo no necesito hacer nada, no necesito hacer ninguna cosa, yo soy salvo por fe. Y sí, hasta cierto punto tienes razón. Y hay otros que se van al otro extremo de decir: no, es que tienes que hacer esto y esto y esto y esto, porque si no, no vas a ser salvo. El problema es que ninguna de las dos partes tienen la razón completamente. Por eso Santiago viene y trata de unificar ambos pensamientos y tomar las cosas de ambas partes y decir: sí, la fe nos salva por sí sola, pero no está exenta de las obras. Las obras de las cuales nosotros fuimos liberados fueron las obras de la ley. ¿Va? Fueron las obras de la ley, pero no fuimos liberados de la necesidad de que nuestra fe produzca obras que demuestren, que verifiquen que nuestra fe es real. Y entonces, cuando este pensamiento empezó a florecer de que la fe no necesita de ninguna obediencia, yo solamente con declararlo, y la fe se convirtió solo en un pensamiento en la mente de muchos, solo en un deseo en el corazón de muchos, entonces comenzamos a crear una fe que es meramente de palabras, de confesión. Yo solamente digo que creo. Yo solamente me llamo a mí mismo una persona de fe. Yo digo que creo en Dios. Y a eso precisamente es que Santiago le llama una fe muerta.
Es una fe nominal. Es la fe de alguien que dice: yo soy cristiano, yo creo en Dios. Pero sus obras, su vida, distan mucho de mostrar que hay una verdadera convicción. Recuerde lo que hemos venido diciendo, que la fe no es otra cosa sino una firme convicción de que hay un rey, un solo rey, y se llama ¿cómo? A ver, otra vez, como que les dio un poquito de miedo decirlo. No hay micrófonos aquí, no lo van a escuchar. Que hay un solo rey y se llama ¿cómo? Jesucristo. Él es el único rey. Él creó las cosas visibles y las invisibles. Él determina, sus principios dirigen al universo. Y la fe también es la convicción de que su palabra es verdad. Y entonces, si yo creo que su palabra es verdad, si realmente creo que su palabra es verdad, lo único que puedo hacer para demostrarlo es ¿qué? ¿Es qué? Obedecerla, hermano. Hacer lo que dice la palabra. Por eso más adelante el mismo, ¿verdad? Santiago dice: sean hacedores de la palabra y no solamente oidores olvidadizos, porque se engañan solo ustedes mismos. Nada más ustedes se engañan a ustedes mismos. No engañan a Dios, ni siquiera engañan a las otras personas. Porque la fe es la firme convicción de que lo que dice la palabra es verdad. Y si eso no modifica la forma en que yo vivo mi fe, es solo de palabras. Y a eso Santiago le llama fe, ¿cómo? Muerta. Y la fe muerta es tan dañina. La fe muerta echa a perder todo lo que somos y todo lo que vivimos, porque nos da una impresión de algo que no es real. Y no hay peor cosa que vivir engañado creyendo que estoy bien cuando no lo estoy. Amén. Cuando creo que veo pero no veo. Cuando creo que soy cuando no soy. No hay peor engaño que eso, porque el que no es y sabe que no es, pues dice: bueno, yo lo tengo claro. Ya hay una plataforma de donde pararse y poder impulsarse. Hay algo que sigue hacia allá. Pero una persona que cree que es y no es, está en un grave problema, porque no va a hacer nada para cambiarlo. No va a hacer nada para poder modificar esa situación. Por eso es importante que nuestra fe sea una fe que no está muerta, que no sea solo nominal, que no solo diga: yo creo en Dios, yo creo que la Biblia es la palabra de Dios, pero si no lo hago, si no lo vivo, si eso no modifica, ahí no hay revolución, hermano. No. La revolución no se puede hacer con fe muerta, porque es como ir con un fusil que no tiene balas. ¿De qué va a servir? Absolutamente de nada. Absolutamente de nada. Y esa fe muerta le ha hecho tanto daño a esta revolución, porque nos ha hecho creer que estamos peleando cuando no estamos peleando contra nada. Ni siquiera revoluciona nuestra propia vida, ni siquiera transforma nuestras propias acciones. Por eso allí, si va conmigo al versículo 14 de este capítulo 2 de Santiago, dice: ¿de qué aprovechará, hermanos míos, si alguno dice? ¿Sí lo está leyendo? Si alguno dice que tiene fe y no tiene obras, ¿de qué le aprovechará? Y fíjese lo que dice. La segunda pregunta está fuerte. ¿Podrá la fe salvarle? ¿Podrá la fe salvarle? Y aquí es donde pudiéramos caer un poquito en confusión de decir: bueno, pues ¿qué no la fe salva, no las obras? Sí. Pero las obras son el resultado o son la manifestación de una fe verdadera, porque solo una fe verdadera nos puede salvar. Amén. Si estamos bien, si estamos de acuerdo hasta ahorita. Por eso dice Santiago: ¿de qué le va a aprovechar a una persona decir que tiene fe? ¿De qué te va a servir, mi hermano? ¿De qué me va a servir decir: yo creo en Dios, pero no tengo obras que confirmen esa fe? Las obras no me van a salvar, pero las obras me van a demostrar que mi fe es una fe auténtica, que a final de cuentas es esa fe la que va a salvarme. Amén. ¿Sí vamos bien?
No basta solo con decir yo creo. No basta solo con decir yo tengo fe, dice Santiago. Eso no va a aprovechar. Te estás poniendo en un terreno pantanoso. Por eso hace la pregunta: ¿será que tu fe podrá salvarte? ¿Será que la fe que hay en ti es auténtica? Yo quiero invitarlo, hermano, y invitarme a mí mismo a hacer una reflexión sincera, profunda de mi fe. ¿Realmente la fe que yo tengo me va a alcanzar para ser salvo? ¿Será que la fe que yo tengo es una fe auténtica? ¿Alcanza para salvarme? ¿Cómo estoy seguro de que yo creo realmente? ¿Cómo estoy seguro de que mi fe es sólida, es fuerte? Si no tiene obras, no hay manera. No hay manera de que yo pueda estar seguro de que mi fe es suficiente para que yo pueda ser salvo. Sí, es la fe la que me salva, pero solo la fe verdadera, solo la fe auténtica. Y esa se tiene que verificar. Creo que estamos ante algo demasiado importante, mis amados hermanos, como para dejarlo al azar, como para decir, bueno, pues yo creo que creo, ¿verdad? Y ya cuando el Señor venga, pues ahí veremos qué pasa. La verdad, a mí no me tendría tranquilo eso, amén. Y espero que a ti tampoco. Espero que no estés poniendo tu salvación y tu eternidad así en una moneda, ¿verdad? En un volado, como decimos los mexicanos, de pues yo digo que creo. Ahí el Señor dirá al final, ¿verdad? No, la Biblia nos dice que es posible verificar que mi fe es auténtica, que es esa fe que produce salvación. Y la fe que produce salvación va mucho más allá de las simples palabras, de la simple nominalidad de decir que somos cristianos, ¿sabes? Es un fenómeno que está afectando al mundo entero en nuestro tiempo. El cristianismo nominal está cada vez más crecido. Personas que se dicen cristianas, pero el mundo no está siendo transformado por ellos. Paz de Cristo, hermano. La fe sin evidencia visible. Escúchame. Espero que recuerdes esto. La fe sin evidencia visible es solo una ilusión espiritual. Solo una ilusión espiritual. En la práctica, una vida sin transformación contradice completamente una confesión de fe. El que tú digas que crees y que eres cristiano y que crees en Dios y que crees que la palabra de Dios es la verdad, pero tu vida no está siendo transformada por ello, tu vida no está generando una revolución a tu alrededor, hermano, estás traicionando la misma confesión que haces con tu boca. Paz de Cristo, hermano. No vengo enojado, así hablo yo. Allí en el capítulo 2, ahí en unos versículos más adelante, 15 al 17, Santiago nos muestra un ejemplo de lo que está diciendo. Y si un hermano o una hermana dice, están desnudos y tienen necesidad del mantenimiento de cada día, y alguno de vosotros le dice, id en paz, calentados y saciados, pero no les dais las cosas que son necesarias para el cuerpo, ¿de qué aprovecha? Así también, dice, la fe, si no tiene obras, es muerta en sí misma. Ahora, más allá de pensar que la fe verdadera es de aquellos que le dan de comer al hambriento, es aquellos que visten al que está desnudo, más allá de tratar de decirnos eso, está haciendo una analogía de lo que es una persona que tiene una fe que está muerta, que no tiene fondo. Es como alguien que no tiene y le dices, ve y sáciate, pero ¿con qué? No hay nada material, no hay nada físico. Ve y vístete, y ve y caliéntate, y ve y come y sacia tu hambre, pero no tiene con qué. El que tú se lo digas, el que tú le desees eso, no va a hacer ninguna diferencia. Es así para toda persona que tiene una fe que no tiene obras. No hay sustancia, no hay con qué. La fe es la que nos alimenta, la fe es la que nos cubre. Pero si no hay obras, hermano,
no tiene fundamento, no tiene manifestación. Vaya, cuando estamos pasando por una circunstancia difícil, vamos a la palabra. Pero ¿por qué nos es difícil cuando estamos pasando por una situación complicada, de escasez, de enfermedad, de problema, alguna situación, llámala como quieras? Y entonces alguien te dice: hermano, confía en Dios, cree que Él está en control. Pero sabes, hermano, si no te has atrevido anteriormente a probar que eso es realidad, de nada te va a servir que te lo digan. ¿Sí me estoy explicando? No hay sustancia. Si nunca has practicado la palabra, si nunca lo has probado. Por eso la Biblia, cuando habla allí de dar con fe y con generosidad al Señor, dice: pruébenme en esto, pruébenme. Y sabe, está hablando acerca del diezmo y está hablando de la 10ª parte, y está diciendo: pruébenme en el 10%, yo los voy a bendecir en el 100% si ustedes confían en mí. La verdadera fidelidad económica no está en que tú des un diezmo, está en que tú 100% lo dediques a la gloria de Dios. Pero te invita: pruébame con el 10%. Prueba a confiar en mí con el 10%, y ahí vas a tener sustancia para que cuando vayas a tu otro 90% lo uses de acuerdo a lo que establece mi palabra, porque ya probaste, porque ya lo viste, porque ya lo sentiste en tu vida. Por eso la fe que no tiene obras no tiene con qué sustentarse. Ahí está la palabra y la lees y se te hace bonito, pero practicarla se nos hace tan difícil porque nunca la hemos probado. Somos desnudos y hambrientos en cuanto a la fe porque no la practicamos. No hay sustancia para ella. Pero cuando tú has probado a Dios y has visto que Él responde y has visto cómo Él obra, la próxima vez que venga una situación difícil, vas a poder mucho más fácilmente decir: Señor, yo decido seguir creyendo en tu palabra porque lo he comprobado. Amén. Por eso dice Santiago: así, igual que este caso, la fe que no tiene obras es una fe que está muerta en sí misma. Y fíjate qué interesante, a mí me llamó mucho la atención esta frase: muerta en sí misma. Decía: ¿qué significa esto de muerta en sí misma? Y encontré que cuando el apóstol Santiago dice que la fe está muerta en sí misma, no está hablando otra cosa más que de esterilidad. Está muerta dentro. No produce vida, no hay producción, no hay algo que salga de allí. Tal vez ahí está, se mantiene de pie, pero no produce, no hay nada adentro, está muerta por dentro. Esa esterilidad. Aquí sigues, estás en la iglesia, vienes todos los domingos al culto, oras, lees la Biblia, vas a tu grupo pequeño, cumples con todo lo que se te dice, pero no llega mucho más allá. ¿Sabes cómo se llama eso? Esterilidad. Una fe muerta en sí misma, porque solo hace lo que se supone que tiene que hacer, pero nunca va más allá, nunca llega más allá, no hace ni un solo cambio. Sabes, mi hermano, siempre lo he dicho y lo voy a seguir diciendo con mucho amor y con mucho respeto, pero lo que nosotros hacemos aquí no es suficiente para transformar al mundo. Lo que pasa dentro de estas 4 paredes es más para nosotros que para el mundo allá afuera. El mundo ya se acostumbró a esto que hacemos aquí, hermano. Créanme, hasta el ruidajo que hace el Richie ahí con la batería, ya se acostumbró a la gente. Ya sabe, dicen: pues ni modo. Eso no cambia a nadie. Eso no transforma a nadie. Hace falta mucho más allá. Una fe que solo está allí subsistiendo, pero no produce. Es una fe que está muerta en sí misma. Y creemos que somos porque venimos todos los domingos, y creemos que somos porque cumplimos con las actividades que nos ponen. Pero si mi fe no está produciendo revolución, es una fe que está muerta en sí misma. Y qué peligroso cuando el fruto está muerto y no nos damos cuenta que hay muerte dentro de nosotros. La palabra a veces
muy fuertemente, ¿verdad? Usa ese adjetivo. Sepulcros blanqueados, dice Pablo, que por fuera se miran muy bonito, pero por dentro solamente hay muerte, huesos muertos en descomposición. ¿Qué se puede sacar de ahí? Nada. Por eso examinar nuestra fe es importante, porque la fe que está muerta en sí misma es una fe que es estéril, que no produce absolutamente nada e incluso menos salvación. Amén. Amén. Ok. Versículo número 18, por favor, vaya conmigo. Dice: pero alguno dirá, tú tienes fe y yo tengo obras. Muéstrame tu fe sin tus obras y yo te mostraré mi fe por mis obras. Como que Santiago entra ahí en una discusión con ¿verdad? Con un amigo imaginario y empieza a decir: alguno de ustedes va a decir, yo tengo fe, tú tienes obras. Alguien me va a decir: no, yo sí creo en Dios, dice Santiago, yo soy muy devoto, yo tengo mucha fe, yo no necesito las obras porque yo creo mucho en Dios, porque yo soy muy espiritual. Y tú tienes obras. Y entonces Santiago le dice: bueno, vamos probándola. Tú demuéstrame tu fe sin obras y yo te voy a demostrar que tengo la fe por mis obras. No basta solo con decir, yo creo, yo tengo mucha fe. Hace unos domingos atrás les platicaba, ¿verdad? La anécdota, la ilustración esta del equilibrista que va por la cuerda floja, ¿se acuerda? ¿Quién cree que yo puedo pasar con esta carretilla del otro lado? Llevando a alguien en la carretilla. Sí creemos. Algún voluntario. Se acabó la fe, ¿verdad? Hasta ahí llegó. Cuando era hora de probarla a través de las obras. Nadie puede decir que tiene fe si sus obras no son consecuentes. Ahora, no se trata de cualquier obra. El domingo pasado decíamos que sin fe es imposible agradar a Dios, y que Jesús dijo: alejados de mí nada pueden hacer. Y eso abre, no es una cuestión totalitaria, sino que abre una clasificación especial de las cosas que le agradan a Dios. Jesús dijo: alejados de mí nada pueden hacer, aunque sí podemos hacer cosas, pero no las cosas importantes. Amén. Se necesita fe para agradar a Dios. No todo lo que hacemos agrada a Dios. Para hacer ese tipo de cosas que agradan a Dios, se necesita fe. Lo que está diciendo aquí es prácticamente lo mismo. Las obras importantes son aquellas que provienen de la fe. Se tiene que demostrar a través de esas obras que agradan a Dios, porque esas obras son el distintivo de que hay una fe verdadera. Nadie puede decir: yo tengo fe y tú tienes obras. No son dos clasificaciones diferentes, hermano. No están los que tienen obras y los que tienen fe. La fe verdadera siempre va a producir obras. Si no, está muerta, es estéril, no puede producir nada. Versículo 19 dice: tú crees que Dios es uno, bien haces. También los demonios creen y tiemblan. Y esto está pesado, hermano, está fuerte, porque pone la fe de muchos de nosotros al mismo nivel que la fe de los demonios. Paz de Cristo, hermano. Una fe muerta que no produce obediencia es la misma fe que tienen los demonios. Eso es lo que dice Santiago. Tú crees que Dios es uno, y lo que Santiago está haciendo, porque Santiago aquí en esta carta le está hablando a un público muy específico, a los judíos, a los israelitas que estaban en la diáspora, que estaban en muchas partes del Imperio Romano, pero especialmente judíos, que para ellos una de las palabras más importantes es el famoso Shema. Oye Israel, el Señor nuestro Dios, el Señor uno es. Y lo que está diciendo Santiago aquí: sí, tú puedes repetir el Shema un montón de veces y creer en el Shema y que el Señor es uno. ¿Y qué? Los demonios también creen eso. Pero ¿qué no hay? Obediencia. Obediencia.
Una fe de declaraciones, una fe de meras palabras, hermano, es una fe muerta. Una fe de repetir la palabra, de repetir la escritura, es una fe muerta si no tiene obras. Ahora, no son las obras de la ley a lo que se refiere, ni son obras que se hacen para salvación. Es la transformación que la fe por sí misma trae a nuestra vida, en nuestra forma de ser, en nuestra forma de pensar, en nuestra forma de conducirnos. No es solo conocer la Biblia, es que la Biblia transforme nuestra forma de vivir. Dice el versículo 20 al 22: mas ¿quieres saber, hombre vano, que la fe sin obras está muerta? ¿No fue justificado por las obras Abraham nuestro padre cuando ofreció a su hijo Isaac sobre el altar? ¿No ves que la fe actuó juntamente con sus obras y que la fe se perfeccionó por las obras? Pone el ejemplo de Abraham y dice: él fue justificado no para salvación, sino que fue demostrado como justo. La declaración de justicia sobre nosotros no es algo que yo puedo producir por mis obras. Fuimos declarados justos a través de la obra de Cristo en la cruz, hermano. Pero las obras que produce la fe en nuestra vida demuestran que somos justificados. Abraham ya había creído en Dios. La obra que mencionan, el acto que mencionan aquí, es cuando Abraham lleva a Isaac para sacrificarlo, cuando Dios se lo pidió. Pero no fue allí donde Abraham comenzó a creer, no. La Biblia dice que Abraham comenzó a creer desde el primer momento en que Dios le habló y le dijo: sal de tu tierra y de tu parentela a una tierra que yo te mostraré. ¿Cuántos años pasaron hasta ese momento? Todos los que Abraham estuvo esperando la promesa, ¿cuántos años fueron? A ver, ¿cuántos años fueron? Diga, muchos. Correcto. Fueron muchos. Y luego, todavía después de que Isaac llega y que la promesa se cumple, hay todavía varios años. Los historiadores no se ponen todavía de acuerdo exactamente cuántos, pero estamos hablando de un joven de alrededor de entre los 16 y los 22 años. Entonces, en el mejor de los casos, aparte de todo el tiempo que Abraham tuvo que esperar la promesa, todavía 16 años más a cuando Dios le pide que haga ese sacrificio. No está hablando de la fe inicial, está hablando del momento en que la fe de Abraham fue confirmada. Fue el momento en que Abraham demostró que la fe realmente estaba transformando su vida. Si Dios le hubiera pedido un hijo a Abraham cuando salió de Ur, tal vez Abraham se hubiera negado. Pero había pasado el tiempo suficiente como para que la fe hubiera transformado el corazón de Abraham. Y en ese momento la fe de él fue confirmada. La fe no se puede confirmar con meras palabras. La fe se confirma cuando nosotros la llevamos al punto de una obediencia superior. La fe auténtica, mis amados, se verifica en la obediencia cuando la obediencia cuesta. ¿Sí me escuchaste? La fe auténtica se verifica en la obediencia cuando obedecer cuesta. La madurez espiritual llega cuando la fe se expresa en acciones incluso que nos llevan al sacrificio. Toda la fe que no nos lleve hacia allá, hermano, no es fe verdadera, no es fe viva. En el versículo 23 dice: y se cumplió la escritura que dice: Abraham creyó a Dios y le fue contado por justicia y fue llamado amigo de Dios. Fíjate qué interesante. Abraham llegó a ser amigo de Dios, pero no cuando Abraham creyó al principio, no, sino cuando su fe fue confirmada, cuando él le pide.
Cuando Dios le pide a Abraham que haga algo revolucionario, que haga algo que no cualquiera haría, y cuando Abraham está dispuesto a obedecer en algo tan extremo como entregar a su propio hijo como un sacrificio, él fue considerado un verdadero amigo de Dios. Cuando su fe se convirtió en una acción, cuando su fe se convirtió en una obediencia extrema. Mis hermanos, ser llamado amigo de Dios no proviene solo de creer, no proviene solo de una confesión. No te haces amigo de Dios cuando dices: yo creo en Jesús y creo que Él murió por mis pecados. No te conviertes automáticamente en un amigo de Dios. Lo que está diciendo la palabra aquí es que la verdadera amistad con Dios proviene de caminar con Él en fidelidad. Caminar, acciones, obediencia profunda a la palabra. Eso es lo que nos convierte en amigos de Dios. Una fe que tiene obras, una fe que produce una obediencia profunda, una entrega completa de nuestro ser, aunque nos cueste. Y viene otro ejemplo allí en el versículo 25 y dice: asimismo también Rahab la ramera no fue justificada por obras cuando recibió a los mensajeros y los envió por otro camino. Esta mujer fue justificada también por la fe que tuvo, pero fue una fe que tenía obras, que produjo en ella una convicción profunda. Esta mujer no era del pueblo de Israel, ella pertenecía al pueblo que era contrario a Israel. Pero cuando ella supo que Dios estaba con ellos y que le había entregado esa tierra por heredad, ella lo creyó. Y lo creyó a tal grado que cuando los espías llegaron, ella los escondió en su casa y los salvó, porque dijo: yo creo que ellos van a ganar esta batalla y yo creo que ellos van a conquistar esta tierra, porque Dios se los prometió y Dios está con ellos. No fue una convicción de palabras, no fue algo que solamente Rahab dijo, expuso su vida, hermano. Si los soldados de Jericó se hubieran dado cuenta que ellos las había escondido, le hubiera costado la vida. Era una traición al reino al que ella pertenecía. Pero ella estuvo dispuesta a exponer su vida y la de su familia porque creyó. ¿Se da cuenta? Demostró la fe que había en ella. Demostró la fe que había en ella con obras, con acciones de vida, con una entrega total, profunda, completa. Esa es una fe viva, hermano. Lo demás son cuentos, son ilusiones espirituales. No es que digas soy cristiano y creo en Jesús. No es que traigas una camiseta aquí que diga, ¿verdad?, yo soy cristiano y creo en Jesús. No, va mucho más allá. Tiene que producir obras de obediencia profunda a la palabra, aun y cuando nos lleven al sacrificio y aun y cuando nos lleven a exponer las cosas importantes de nuestra vida. No es una declaración, es una respiración espiritual. Es lo que oigo, lo que recibo y lo que sale de mí. Eso es fe verdadera. Lo que yo creo que produce obras en mi vida, que produce transformación, que produce revolución en mi vida. Porque así como un cuerpo, dice, que no tiene espíritu, está muerto, la fe que no tiene las obras consecuentes a esa convicción que decimos tener en Jesús, es un terreno muy peligroso, hermano. Es una fe que está muerta. Es una fe que no produce, que es estéril. Es una fe que le hace daño a la revolución de Jesús, porque solamente produce personas que vienen el domingo a la iglesia, pero nada más. No hay más que eso. Que a lo mejor son muy fieles en su asistencia al culto, que a lo mejor son muy fieles en sus contribuciones, que a lo mejor son muy fieles en sus participaciones, pero no están produciendo una revolución en su vida diariamente. No están produciendo una revolución alrededor de ellos diariamente, hermano. Esa es una fe que está muerta.
y le hace daño a esa revolución y te hace daño a ti. Yo creo que es un buen momento para decirle: Señor, vivifica mi fe. Quiero que mi fe esté viva. No quiero una fe muerta. No quiero una fe que no produce nada más que una ilusión de que todo está bien cuando realmente no lo está. ¿Sabes? Cada persona a nuestro alrededor, cada familiar, cada amigo, cada compañero de trabajo, de la escuela, necesita que tu fe esté viva. Necesita que mi fe esté viva. La gente ya está cansada de discursos religiosos. Ya está cansada que vayamos y le digamos a la gente que Jesucristo transforma las vidas, pero no ha transformado la mía. Paz de Cristo, hermano. Ya está cansada de que le digamos que Él es la respuesta, que Él los ama, pero nosotros no los amamos. Pero nosotros no les mostramos un amor genuino, verdadero, sacrificial. No vamos más allá de nuestra comodidad. No, hermano, esos son solo discursos, esos son solo palabras. La gente allá afuera ya se lo sabe de memoria. La gente necesita ver nuestras obras para que se dé cuenta que lo que decimos con nuestra boca es la pura verdad, es la realidad. Se tiene que ver en mi vida, se tiene que ver en mi familia, se tiene que ver en mis finanzas, se tiene que ver en cómo me relaciono con las otras personas. Si no, hermano, es una fe muerta. Y no importa cuántas veces lo repitas, no importa cuántas veces lo digas, es lo que hacemos, es lo que demostramos, lo que hace que la fe se vuelva auténtica en nosotros. Una fe que produce, que no es estéril, sino que produce frutos abundantes en nuestra vida. Quiero invitarte a que te pongas de pie, mi hermano. Y quiero invitarte, si quieres venir aquí al altar y decirle: Señor, vivifica mi fe. No quiero una fe muerta. No quiero ser un cristiano nominal que necesita ponerse un disfraz, un uniforme, porque si no la gente no se da cuenta de que es cristiano. No, hermano. Si necesitamos vestirnos de cristiano para que la gente sepa que somos cristianos, tenemos un gran problema. Tenemos un gran problema. Y no digo que te vistas de la manera que sea. No estoy diciendo eso. Estoy hablando de la necesidad de un atavío. Estoy hablando de la necesidad de una adición, porque si no la gente no se da cuenta. Tenemos un grave problema. Tenemos un grave problema. La fe viva es algo que no se puede esconder ni aunque lo queramos, hermano. La fe viva es algo que sale de nuestro ser.